98 en 8 minutos, esto va a ser difícil. Como ya saben, estuve hablando sobre mitos, sobre el mundo de los teclados y del mouse, y hoy le toca a la computadora. Y acaba de surgir la duda, ¿por qué 98 mitos y cosas que no sabías? Ese número en específico. Bueno, con el nombre de mi canal te vas a sacar la duda. Prepárense y pónganse cómodos y cómodas que vamos a comenzar. El RGB da más FPS. Obviamente este mito es real hasta la muerte, y mientras más núcleos tenga el procesador, mejor rendimiento y más FPS. Este mito es totalmente falso y está demostrado que los juegos hoy en día usan pocos núcleos. Por lo tanto, si tu procesador tiene 257 núcleos, el rendimiento no va a separarse de uno que tenga 6 o 4 núcleos, porque eso es lo que suelen usar los juegos promedio. ¡Ay, ay, ay, el aire! Mientras más frecuencia tenga el procesador, mejor va a ser su rendimiento. Bueno, en parte tiene razón este mito, pero no es del todo cierto, porque no siempre las frecuencias determinan una mejora en el rendimiento. Mientras más RAM tengas, más FPS vas a tener, y la verdad es que no hay mito que se aleje más de la realidad, porque la mayoría de los juegos no necesitan más de 16 de RAM. Mientras más VRAM tenga tu tarjeta gráfica, mejor va a ser el rendimiento, y la verdad que esta es una creencia popular de mucha gente que cree que, mira, tiene más GB de VRAM, va a rendir mejor, pero no siempre es así. En realidad lo que influye en el rendimiento de una tarjeta gráfica es la arquitectura y el chip que trae. Los componentes se gastan con el uso y parece lógico, pero no es así. Hoy en día los componentes no se gastan por el uso, por el simple hecho de tenerlos. En realidad no es que se gaste, sino que todo el resto que va saliendo se va actualizando. Armar una PC es muy difícil. La verdad es que totalmente mentira este mito, porque en realidad no es difícil armar la PC, sino más bien algún que otro problema que puede llegar a salir después de ese armado. Tener la PC en el piso puede generarle daños. Este mito se basa en la estática, porque al vos tener la PC en el piso tenés más probabilidades de que se cargue de estática o generen ese tipo de problemas. Y bueno, la verdad es que este mito es falso. No te puede generar problemas tener la PC en el suelo. El SSD es más un capricho para iniciar más rápido tu PC que una cosa que te sirva realmente. Este mito se lo sostiene porque, claro, lo que más se habló del SSD es que no, mira, inicia Windows en 10-15 segundos, tiene una velocidad de lectura y escritura así. ¿Y en qué me afecta a mí toda esa velocidad? En realidad sí puede servir, sobre todo si sos un creador de contenido o que usa programas de edición o ese tipo de cosas. Cuando vos empezás a producir o usás este tipo de programas, necesitas mucho la velocidad de lectura y escritura, porque estás moviendo archivos de un lado para el otro y lo estás modificando constantemente. El disco duro se va a quedar obsoleto. Es semi verdad, digamos. No es que se va a quedar obsoleto mañana, ni siquiera cuando salga la próxima generación, pero poco a poco se va a ir reemplazando por los SSD. Básicamente como va avanzando toda la tecnología en el mundo, y es lo normal. Hace falta tener un muy buen procesador para jugar hoy en día, y la verdad es que no, porque por cómo han avanzado los procesadores, hoy casi todos tienen los recursos necesarios para correr juegos de esta generación. Hacer overclock es arriesgado. Hay un gran miedo en el mundo del PC gaming con respecto al overclock, porque claro, el overclocking consiste en aumentar las frecuencias del procesador dándole más voltaje, y más voltaje genera más temperatura. Hoy en día el overclock es algo más general y ya es como que está todo más pulido, por lo tanto no es algo arriesgado. Lo máximo que puede llegar a pasar es que a lo sumo tu procesador te tire un pantallazo azul, o que incluso te tire un pantallazo azul desde el principio porque no soporta tanto voltaje. El agua puede dañar tu PC, y no, aunque no lo crean, en realidad este mito es falso, porque lo que daña la PC no es el agua, sino los minerales y la corrosión que se puede generar después. Así que sí, aunque no lo crean, existen PCs abajo del agua. Es increíble. El SSD no influye en el rendimiento de los juegos. Yo creo que es falso, pero esto lo voy a explicar más a fondo en un próximo video. La temperatura depende de cómo pongas la pasta térmica, y la verdad es que no importa cómo pongas la pasta térmica, es falso este mito. La más recomendable, según mi opinión, es hacer una cruz sobre el procesador, porque después se expande toda a la perfección. Que remover la pasta térmica que viene preaplicada en el disipador cuando vos te compras un procesador, por ejemplo un Ryzen. Este mito es falso. Si un componente tiene RGB, significa que va a tener calidad, porque generalmente el RGB se lo asocia con algo más premium, porque claro, ya es más caro y hasta tiene decoración, o sea, debe estar al tope de calidad. Pero esto es falso, y como digo, muchas marcas se aprovechan de esto. La estática mata a tus componentes. Este mito hace un par de años era real, pero ahora que ya está todo más desarrollado, es casi imposible matar a un componente por una carga estática. De hecho, hay gente que se dedicó a acumular cargas estáticas para descargarlas en los componentes, y a lo sumo lo que pasó fue que la PC se reinició. Tenemos que AMD es mejor que Intel. A ver, no hay que guiarse por una marca o por otra de decir esta marca es mejor que la otra, pero sin embargo no podemos negar que actualmente AMD está en una mejor posición y está brindando mejores procesadores que los de Intel. La tarjeta gráfica es lo más importante para el gaming, y la verdad es que este mito es totalmente falso. Todos los componentes tienen la misma importancia, y mucho menos te compres una buena tarjeta gráfica y un procesador normalito, porque te va a agarrar cuello botella. Las consolas son mejores que las PCs o viceversa. Bueno, la verdad es que acá hay que separar la rivalidad entre consolas y PC, porque lógicamente las consolas están enfocadas
enfocados a un uso distinto que una PC, son objetivos distintos, así que dejen esta rivalidad boluda. La PC gaming es lo más roto que hay debido a sus FPS, y es cierto, pero solamente si tenés una PC de la NASA, cosa que nadie tiene. Es mejor comprar una PC prearmada que armarla. Yo preferiría que se armaran su propia PC, porque generalmente cuando te venden PCs prearmadas no les importa qué te están vendiendo y les importa solamente que funcionen. Por lo tanto, en algunos componentes pueden llegar a economizar, cosa que se puede evitar si vos armás tu propia PC. Una GPU de AMD funciona mejor con procesadores de AMD y las de Nvidia mejores con procesadores de Intel. Bueno, este mito es totalmente falso. Y también otro mito sobre esto es que, por ejemplo, una GPU de AMD no puede andar con un procesador de Intel. En realidad no hay problemas de compatibilidad, todo funciona con todo, así que no se preocupen por eso. Las marcas de los componentes de tu PC importan, y la verdad no hay mito más falso que este, y es que siempre y cuando sea una marca más o menos masiva y conocida, no hay ningún problema. Simplemente fíjate en las especificaciones. Si un juego va a 60 FPS va fluido, y esto se lo relaciona constantemente, pero la verdad es que este mito es totalmente falso. Generalmente cuando un juego va a 60 FPS y no más de eso, significa que es inestable. Por lo tanto, vas a tener 60 FPS como el pico máximo, y de vez en cuando vas a bajar a 40 o a 50. No te sirven más FPS si vos vas a jugar a 60 Hz. Este mito es totalmente falso y no se lo crean. Tener más FPS te da un mayor margen de error para lo que decía antes, la estabilidad. No vale la pena overclockear hoy en día, depende del caso. Hay algunos casos en los que overclockear te sirve una banda y otros que es al pedo. Usar un destornillador magnético daña tu PC. Bueno, este mito es falsísimo. Necesitas sí o sí una pulsera antiestática para armar tu PC. Creo que ya quedó claro, no hace falta una pulsera antiestática. Mientras más frecuencias tengan las memorias RAM, mejor va a ser el rendimiento, y es falso porque a partir de los 3200 MHz no se va a notar una diferencia. Para hacer overclock necesitas una placa madre tope de gama muy buena. La verdad es que esto es mentira, todo depende de tu procesador. La marca de la pasta térmica importa. Bueno, este mito es totalmente falso. Los gráficos integrados son mejores que una gráfica dedicada, y si bien no podemos comparar una con otra, no podemos negar que sí, los gráficos integrados superan a muchas gráficas viejas, pero tampoco alcanzan a muchas gráficas de esta generación. Con los gráficos integrados no hace falta una tarjeta gráfica, no hace falta para que funcione tu PC, pero si quieres jugar a juegos demandantes, sí, obviamente vas a necesitar una tarjeta gráfica dedicada. Jugar con mando en PC es peor por las latencias. Bueno, este mito es totalmente falso. Usar los cleaners en la PC mejora el rendimiento porque te limpia la PC. Bueno, este mito es totalmente falso. Incluso en algunos casos puede generar todo lo contrario. Un buen antivirus te protege de todos los malwares. Bueno, a ver, no podemos negar que la situación de la ciberseguridad actualmente estamos muy vulnerables, así que no. Si no, fíjense en la cantidad de canales de YouTube que fueron hackeados. Ninguno los detectó ningún antivirus. Windows Defender es el mejor antivirus. Sí, si tenés un SSD, pero si tenés un disco duro te mata la PC cuando empieza a hacer sus análisis. Para usar el 4K en una PC depende del procesador. Este mito es totalmente mentira. Para poner resolución en 4K depende de tu gráfica. El mundo del PC gaming está muriendo. Bueno, este mito es falsísimo. La PC es la mejor consola. Son usos diferentes. A las marcas no les importa el gaming. Sí les importa el gaming. El mundo del PC gaming es chico, sí. Es más chico que el mundo de las consolas y mueve mucha menos plata que el mundo de los servidores, que es a donde apuntan todas las empresas. Un SSD M.2 es mucho más rápido que uno SATA. Este mito es totalmente falso, y es que solamente son más rápidos los que son NVMe. Así que si te vas a comprar un M.2, fíjate que diga NVMe, porque si no, no es más rápido. Hay que basarse en los requisitos mínimos de los juegos para ver si tu PC los corre. Quedó demostrado con mi video de Fall Guys que los requisitos mínimos en muchas ocasiones mienten, así que no se basen en eso. Comprar componentes usados es peligroso. No es peligroso por el hecho de que se gasten los componentes, sino más bien por la gente que te lo puede llegar a vender, porque te puede llegar a querer cagar, como en este país. Aguanta Argentina, papá. Pero si lo que te están ofreciendo es de un amigo y sabes que todo funciona bien, no es un peligro comprarlo. Si una PC se sobrecalienta, se prende fuego. Si sos un animal que lo mete adentro de un horno, capaz que sí, se te puede prender fuego. No se puede jugar con 4 GB de RAM. Sí se puede jugar, pero a limitados títulos. El overclock disminuye la vida útil de tu CPU. Sí va a disminuir la vida útil de tu procesador si lo requete contracargas a voltaje, pero si haces un overclock normal, cuidando las temperaturas y teniendo todo en cuenta, es como no le va a afectar. Si llenas los 4 slots de RAM, tenés quad channel. Y es que es un juego de palabras que, claro, tiene lógica. 4 RAMs, quad channel, no, es mentira. Todas las placas madres generalmente traen 2 canales, por lo tanto solamente hay dual channel. Poner la resolución más alta de lo que puede reproducir tu monitor es al pedo. Bueno, no, esto es mentira. Pongan un video en mayor calidad de lo que puede reproducir su pantalla y se van a dar cuenta. Las PCs se calientan mucho. Esto es falso porque cada vez el mundo de los PC y los componentes son más eficientes y levantan menos temperatura. Los juegos de PC tienen mucho mejor rendimiento que en las consolas. Y es cierto, pero solamente si tenés una PC de la NASA, cosa que nadie tiene. El CPU es el procesador, no la PC entera. Los coolers de la gráfica succionan aire, no lo expulsan, no se confundan. La PC es como un motor. Conforme más calienta, mejor va a funcionar. Bueno, no, en realidad no, todo lo contrario. Bueno, tampoco te vayas tan al extremo, no te compres un nitro. Para overclockear se necesita algo mejor que la disipación de stock. Depende de tu procesador. Si tu procesador es más tirando para gama baja, no va a hacer falta porque puedes overclockear con la disipación de stock, pero si tu procesador es más tope de gama, es probable que te haga falta cambiarlo. Mientras más watts tenga la fuente, es mejor. No, mentira. Hacer
hacer undervolting disminuye la potencia de tu procesador. No, en realidad en muchos casos puede ayudarte a disminuir las temperaturas dando el mismo rendimiento, como es en mi caso. Armar una PC gamer es muy caro. No, y cada vez son más accesibles los productos y cada vez son más baratos, así que no. Mientras mejor sea el gabinete, mejores temperaturas va a haber. Falso. Apagar la PC del botón de encendido es como desconectarla del tomacorriente. No, porque cuando apagas la PC, aunque sea del botón de encendido, sigue funcionando, por lo tanto sigue llegando electricidad. La PC gamer es lo mejor para el gaming competitivo, sí. Las sillas gaming son al pedo, depende. ¿Pasás una hora en la PC? Sí, es al pedo, pero si pasás muchísimas horas como yo en la PC, no tendrías que usar esta silla. Los gabinetes ITX, o sea los más chiquititos, tienen peor airflow. Depende del gabinete. La calidad de los coolers del gabinete no importa, y sí importan porque pueden llegar a ser mucho más eficientes y silenciosos. Las fuentes no certificadas son malas. Lo mejor sería que te vayas por una fuente certificada porque es lo seguro, pero no significa que una fuente no certificada de una buena marca sea mala y que por eso haya que cancelarla. La fuente es en lo que más puedes ahorrar. Sí, tampoco te pases. Los videojuegos te aíslan de la sociedad. Bueno, está comprobado científicamente que en realidad es todo lo contrario. Generalmente los juegos a veces te hacen más sociable o te sirven como un método de descarga para después seguir tu vida normal. PCs van a morir por el cloud gaming. No creo que mueran nunca, la verdad, y es que el cloud gaming es el futuro. Sí, pero un futuro muy lejano. Los SSDs duran menos que los discos duros. Bueno, duran casi lo mismo. Jugar en PC es caro. No, de hecho es lo más barato que hay. Tener actualizada tu PC es complicado. No, la verdad que no. Simplemente tenés que actualizar los drivers y ya está. ¿Hay que pagar Windows sí o sí para usar tu PC? No, en realidad no hace falta. Eso sí, si no lo pagas vas a tener una marca de agua que dice paga Windows hijo de... Es difícil de entender y es complejo. No, en realidad no, es simplemente una PC. Es difícil la compatibilidad entre modders y procesadores. Solamente tenés que prestar atención a los sockets. El socket que diga que es tu procesador y el socket que diga la placa madre. Se necesita mucho presupuesto para mantener actualizada tu PC. Por ejemplo, sale un componente y mañana tenés que gastar plata en ese componente. No, en realidad no es necesario. Conectar los periféricos al panel frontal es mejor que directamente la placa madre. Esto depende de cada gabinete y depende de cada placa madre. Es prueba y error. En mi caso, sí. Se puede limpiar la PC fácil con un trapo húmedo. Sí, si querés quedarte sin PC, obviamente. La PC no tiene juegos exclusivos. Tenemos League of Legends, bro. ¿Qué más querés? Los juegos de PC están llenos de hackers. No, en realidad cada vez van mejorando los anti-cheats y cada vez es más difícil hackear, así que no. Los juegos tardan más en salir en PC. Sí, si son juegos exclusivos que salen primero para PS4, sí. ¿Querés dedicarte al gaming competitivo? Sí o sí necesitas una PC. No es totalmente necesario. Sí es cierto que es lo mejor para el competitivo, pero si tenés una consola podés ser bueno tranquilamente, ¿no? Más resolución de píxeles es más calidad. No, porque por ejemplo podés tener un juego en el que lo estás jugando en 4K, pero las texturas están a 720 y la verdad es que va a ser al pedo reescalarlo a 4K. Mito número 98 es overclockear es lo más eficiente. Como dije antes, depende de tu procesador. Hay procesadores en los que overclockear trae una mejora de rendimiento muy buena y otros en los que hay tanta potencia que no vale la pena tanto. Así que bueno, estos fueron los 98 y nos vimos.